el Señor les continúe bendiciendo. En esta ocasión vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a hacer una pausa a la predicación de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a ver, vamos a leer un texto diferente de las Escrituras. Así que les invito a que me acompañen al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo número 5. Libro de los Salmos, Salmo 5 o Salmo número 5. Es así la palabra del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de nosotros. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, mas yo, con la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Vamos a orar para encomendarnos al Señor en esta noche. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Padre Celestial, gracias por este momento, Dios, que tú nos permites acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra. Te pido que por favor seas tú hablando a tu iglesia esta mañana, que no sea yo hablando neciamente la humana sabiduría de tu humano ser, sino que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, instruyéndonos, exhortándonos, corrigiéndonos, para que hagamos todas las cosas no como a nosotros nos parece, sino como es tu voluntad. Que no vivamos para nosotros, sino para ti, Señor, para darte gloria y honra solamente a ti. Perdona todos nuestros pecados, por favor, y permítanos con un corazón manso, humilde y arrepentido recibir la exhortación de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, que debo ponerla en esta mañana, tomando en cuenta mis debilidades, mis falencias, Señor, al predicar o cualquier tipo de debilidad física que pueda tener, sino que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia esta mañana. Tú eres soberano, Padre. No ha sido decisión mía de cambiar esta predicación, sino que ha sido tú conforme a tu voluntad. Y por eso, Padre amado, y nos encomendamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para que tú hagas tu obra en la iglesia. Amén. Y amén. Un hombre llega a su casa tras un arduo día de trabajo y de pronto cuando llega, el recibimiento que tiene de su hijo, que se le acerca y le dice: dame plata, corre que tengo que hacer una tarea en internet. Entonces el padre, cansado y abatido después del arduo día de trabajo, se enoja. Sin embargo, él decide darle el dinero al hijo. Cuando el hijo ve el dinero, dice: carajo, esto no alcanza para nada, esto no sirve para nada. ¿Tú crees que esto no me alcanza ni para mototaxi? Le dice el hijo al papá. Luego de eso, el hijo de ahí sale enojado de su casa y se va, muy enojado porque tuvo que exigirle más dinero a su papá porque no fue capaz de darle toda la plata que según él debía haberle dado. Y cuando llegó al internet, se metió al Facebook, se pasó toda la hora chateando con sus amigos, no hizo ninguna tarea. Después le la prestó a otro y la llevó al colegio.
Yo como que pensaba que yo no me iba a dar cuenta que esa no era la tarea que debía haber hecho, sino que era copia de otro. Porque esto es algo que viví completamente durante todo el tiempo de la pandemia. De hecho, son literalmente las palabras de los niños, de los estudiantes. Ellos básicamente se quejan de que sus papás no le dan y los esclavizan y hasta parece que maltratan a sus papás y sus papás se dejan. Son personas, son niños y jóvenes irreverentes, que no tienen ningún respeto por la autoridad, que no saben cómo dirigirse a sus padres y se presentan delante de ellos como se les da la gana, pidiendo y exigiendo cosas que la verdad no tienen el derecho ni la autoridad para hacerlo, porque ellos tienen lo necesario para todas sus necesidades, y aún así vienen exigiendo más y más y más, y ni siquiera lo hacen con un espíritu apacible y humilde, sino irreverente y orgulloso, con una prepotencia que se les sale del pecho. Esto es lo que pasa cuando se consienten mucho a los hijos. Sin embargo, eso no es excusa para que un hijo se presente de una forma irreverente delante de su padre, porque están ignorando su rol como hijo. El padre es padre y el hijo debe someterse siempre a él. Lo curioso es que esto mismo es muy habitual verlo en mucha gente que dice que es cristiana, que se acerca a Dios con una total falta de respeto, ignorando la posición que Dios tiene como el ser superior, creyéndose ellos iguales a Dios. Se creen hijos de Dios y entonces, como tratan a sus padres de una forma determinadamente irreverente, así quieren tratar también a Dios, de una forma irreverente. Ven a Dios como un pelele que tiene que hacer lo que ellos digan. No es así. Dios no tiene que hacer lo que nadie le diga. Él es Dios. Somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que hacer lo que Él dice. En su palabra encontramos muchos libros a través de los cuales Él nos habla. En esta ocasión estamos viendo los salmos. Los salmos son canciones. Pero no pensemos que son canciones como las canciones que uno está acostumbrado a escuchar por aquí, que la letra tiene que encajar con la melodía para que... No. Estas canciones, las canciones en ese tiempo, por lo menos las canciones sagradas como esta, lo que se hacía era que básicamente se oraba mediante una poesía y se acompañaba con música de fondo. Eso era la canción. No había rima. Si querían enfatizar algo durante la canción, lo que hacía era que se hacían paralelismos en lo que se decía, de tal forma que redundara una cosa con la otra y fuera más fácil grabársela en la mente. Porque la música y la melodía ayudaba a las personas a despejarse de todas aquellas otras cosas que pudieran tener en la mente y poderse acercar totalmente a Dios con un corazón humilde. Así pues, en los salmos, siendo ellos poesía, oraciones poéticas, vemos que en ellas lo que encontramos son a seres humanos como todos nosotros, seres humanos que tienen que pasar por diversas situaciones muy similares a las que nosotros tenemos que pasar, seres humanos que tienen que derramar su ser delante de un Dios que es 3 veces santo. Ese es nuestro Dios, un Dios supremo, un Dios que es santo y que no tolera el pecado. Por eso, Él no es un pelele, ni es nadie que deba sujetarse a alguien. Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el supremo gobernante y como tal es que nosotros debemos tratarlo, no como nuestro siervo, sino como nuestro Señor. Como ya dije, los salmos no son solamente canciones, sino que son oraciones. Hay 150 salmos y en ni uno solo de esos salmos ves tú a nadie diciendo: yo declaro, yo profetizo, o yo decreto. Ningún salmo ni en ninguna otra parte de la Biblia, porque eso no lo dice la Biblia. Nadie jamás se atrevió a acercarse a Dios de una forma tan irreverente, como si Dios tuviera que hacer lo que ellos dicen simplemente porque ellos lo dicen. En la Biblia, todos los que se acercan delante de Dios lo hacen con reverencia, porque son conscientes de quién es Él.
Dios es el rey. Y si voy a presentarme delante del rey, no puedo presentarme de cualquier forma. No. Él es el rey supremo. Él no tolera el mal. Él aborrece al pecado. Pero no solamente al pecado, sino al que comete el pecado. Y Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos por sus pecados, sean ancianos o sean niños. Por lo tanto, no es inteligente para los seres humanos tratar de enseñorearse sobre Dios, sino más bien someterse a Él. Porque los que se someten y hacen la voluntad de Dios, gozan de su favor y su bendición estará con ellos. De manera que si yo me someto a Dios y busco hacer la voluntad de Dios, ¿cómo debería acercarme a Dios? ¿De qué forma debo dirigirme a Él? ¿Cómo le expongo mis necesidades? Es decir, ¿debo orar de qué manera o de qué forma de orar que yo me respete a Dios al hacerlo? Debo ser consciente de quién es Dios. Cuando yo estoy orando, estoy teniendo una audiencia con el Rey. Bueno, en este salmo encontramos una oración poética que David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hace a Dios con todo su corazón. Esta canción, este salmo compuesto por David, según él mismo lo dispuso, debe ser dirigido por el director del coro y debe ser acompañado, si algunas versiones de su Biblia lo dice, sobre el estilón. Eso quiere decir instrumentos de viento, más que todo flautas. Ese era el instrumento musical con el cual debía acompañarse este salmo que el rey David compuso. Y este bello salmo puede ser de mucha bendición para nosotros si aprendemos de él cómo era la forma en la cual David se acercaba a Dios. Si es que nosotros verdaderamente hemos sido justificados por Dios, debemos acercarnos como lo hace una persona justificada, con temor y reverencia. Por eso a este sermón le puse por nombre una pregunta: ¿cómo debes presentarte delante del Rey? Y a esa pregunta vamos a ver las tres respuestas que vemos en el Salmo: con preparación, con su favor y con peticiones dignas. Veamos la primera de esas respuestas: con preparación. Para entender qué tan importante es la oración para nosotros, veamos cómo ora David. David ora diciendo: escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Cómo inicia David su oración? Decreto. Él inicia su oración con una súplica. Él ruega a Dios que le escuche. ¿Es que acaso será que Dios no le escucha o que Dios es sordo? ¿Por qué le ruega que le escuche? Bueno, Él lo hace porque Él sabe que esa es la forma apropiada de presentarse delante de Dios, con un ruego, con una súplica. Él no duda de que Dios le vaya a escuchar, porque ya Dios lo ha escuchado antes, lo ha ayudado muchas veces en muchas otras situaciones que Él ha pasado antes en su vida. Y Él ha orado y Dios le ha respondido. El hecho de que Él ahora le acerque a Dios rogando es porque esa es la forma correcta, una forma humilde de acercarse delante de Dios, no declarando, no decretando, no exigiendo cosas, sino con humildad, con mansedumbre. Porque a diferencia de muchos hoy en día, David sabe que Él no es el rey verdadero. Él solamente representa en la nación de Israel al verdadero rey, que es Dios. Así también nuestra oración delante de Dios debe ser una oración humilde, una oración que suplica y no que exige. Ten mucho cuidado si te das cuenta que al estar orando le estás exigiendo a Dios cosas, porque no debes exigirle cosas a Dios. Porque de pronto uno dice: yo decreto, yo declaro ninguna de esas cosas, pero de pronto con nuestras palabras o con la forma en la que pedimos las cosas, en realidad estamos exigiendo o queremos justificarlo de alguna manera, pero no es así. Es con humildad. Por eso lo que David pide a Dios es que Dios escuche sus palabras. Pero las palabras no son la oración en sí misma, sino más bien son la ropa que lleva puesta la oración. Así lo dice Spurgeon. Las palabras son el ropaje de la oración.
Así que orar no es simplemente hablar por hablar, es derramar nuestro corazón delante de Dios. Por eso David dice, considera mi gemir. Porque él está presentando su gemir delante de Dios. Pero, ¿qué es un gemir? Porque en nuestro contexto nosotros por gemir podríamos entender como cierta forma de llanto, como cierta forma de dolor que se expresa. No, no es eso a lo que él se refiere. La palabra que aquí se traduce como gemir, a lo que hace alusión en el original hebreo, es a un dolor, como una puya que sientas aquí adentro, en el pecho, como que no puedes respirar, una especie de dolor a causa de una tristeza que no sabes, no tienes palabras para decir lo que estás sintiendo. Y ese dolor es producto de lo que estás pensando. Estás pensando cosas malas, de cosas que te están pasando. Y todo eso te lleva a pensar una situación de tristeza, de desolación, que sientes que no tienes palabras y sientes un dolor agudo en el pecho, en el estómago, o en cierta parte de tu cuerpo. Eso es un gemir. Eso es un gemir. Y cuando David está diciendo eso, considera cómo me siento. O sea, no sé cómo es decirte lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Considéralo tú. Pero para que él diga eso, quiere decir que él ya lo ha considerado primero. Porque claro, se siente así porque ha considerado lo que le está pasando. Él se siente muy mal por lo que le está pasando, lo ha pensado y lo ha repensado y lo ha seguido pensando. Y eso lo ha llevado a esa situación. Él ha meditado sobre eso. Es decir, ya yo lo veo de esta forma, quiero que tú lo veas como lo veo yo. Obviamente Dios lo ve, Dios conoce todo lo que nosotros sentimos y aún pensamos. Pero es el deseo de David, el deseo de un gemelo creyente en una situación así, es poner esto delante de Dios. Esto quiere decir que David, antes de orar, tuvo que haber meditado acerca de lo que iba a decir. Y eso lo llevó a esa situación. Como un hombre al que le gusta una mujer, ese hombre antes de ir a hablar con esa mujer, piensa lo que va a decir. Piensa lo que va a decir. Hay unos que hasta se ponen frente al espejo y empiezan a practicar. Mira, yo te quería decir, ¿por qué? Porque él sabe que debe tener cuidado con lo que va a decir. Porque si dice lo que no es, la puede, como dicen por aquí, embarrar. Bueno, él sabe que debe tener cuidado con lo que va a decir. Cuando nosotros oramos, debemos tener cuidado con lo que vamos a decir. Porque es las palabras que vamos a presentarle al Rey en nuestra audiencia con Él. Así que antes de orar debemos meditar. Debemos pensar muy bien qué es lo que vamos a decir, no solamente orar por orar y ya, sino considerar lo que hemos de hablar delante de Dios. Un comentarista dijo una vez, la meditación es el mejor comienzo de la oración y la oración es la mejor conclusión de la meditación. ¿Alguna vez has sentido que solamente has orado por orar? Si ese es el caso, entonces déjame decirte, arrepiéntate, porque esa es una forma indigna de presentarte delante del Rey. Esa oración va a ser ineficaz, porque en realidad, cuando tú estás orando por orar, no le estás orando a Dios, le estás orando a ti mismo te estás orando, porque no estás pensando en Dios, estás pensando en ti, que tienes que hacer este o cual oficio, que te vas a ver tal o cual programa por televisión, que quieres ir a visitar a fulano o sutano. No estás pensando en Dios, estás pensando en ti y en lo que quieres hacer. Estás distrayéndose tu mente en otras cosas. Y algo que puede ayudarte a evitar ese terrible error es tener cuidado en meditar antes de orar. Porque así cuando ores, tu mente va a estar centrada en aquello por lo cual vas a orar. David por eso continúa diciendo, está atento a la voz de mi clamor, que es un clamor. Como ya les había dicho en alguna ocasión, un clamor es el deseo desesperado de un corazón que se manifiesta a través de palabras. Un dolor que implica lágrimas ante una situación difícil. Aún implica, si es necesario, gritar desesperadamente, porque
porque hay que dejar salir todo eso que está dentro, y debe salir como una trompeta que clama, que expande en todas las direcciones lo que quiere decir. Eso es evidente en todo lo que David viene diciendo. Él dice: mi clamor, mi oración, está atento, considera, escucha. Esas palabras nos hablan de que en David hay una urgencia para que Dios lo ayude en la situación en la cual él se encuentra. Pero de poco sirven las palabras si el gemir de su corazón no es considerado por él mismo y por Dios. Él sabe que Dios lo considera y por eso aún le ruega que lo haga. Él quiere que Dios considere la situación en la cual él está, aunque Dios claramente sabe perfectamente cuál es esa situación y qué es lo que él está sintiendo en ese momento. Martín Lutero dice que esto es como si yo dijera: no puedo expresarme ni hacerme entender como quisiera, por tanto, oh Dios, entiende mis sentimientos mejor de lo que soy capaz de expresarlo con palabras. Entiende lo que estoy sintiendo, que no tengo palabras para decirte lo que siento. Leyendo esto, entonces sigue pensando: ¿a quién expresa David la necesidad de su corazón? Obviamente, él está hablando con Dios, está orando, pero no solo a Dios, sino que él se refiere a aquel al que él, como rey, considera su rey. Por eso dice: rey mío y Dios mío. David está suplicando a Dios, es en él, en el meollo de toda esta oración, que él considera rey, a Dios como su rey. No porque no lo haya hecho antes, sino que es un momento en el cual él expresa: yo soy tu súbdito, yo soy el rey, yo sé lo que es que la gente se me pare todos los días delante de mí, haciendo fila para presentarme sus peticiones. Ahora yo estoy aquí delante de ti haciendo fila para presentarte mi petición, mi situación. ¿A quién crees tú que clamas cuando oras? ¿A Dios? Sí, claro. Difícilmente alguien va a decir que no clama a Dios al orar, pero ¿es ese Dios al que clamas tú, Dios? Más aún, como dice David, ¿es tu rey? ¿Eres tú un súbdito de Dios? ¿Haces la voluntad de Dios? Fíjate que, como ya dije, David era el rey, y ahora él reconoce a un rey que está por encima de él, es mayor a él y al cual él debe servir. Como rey que era, David sabía lo que era que una persona estuviera haciendo lo que él estaba haciendo. Todos los días el rey tenía que sentarse en su trono y venía gente de todo el pueblo a una determinada hora, en un tiempo que el rey determinaba, una audiencia, a presentarle su situación. Cualquiera fuera la situación para que el rey hiciera algo a su favor. Pero ahora hay algo que él como rey no puede hacer, pero que hay un rey mayor que él que sí puede hacerlo. Y ese es el rey, es su rey, quien él clama. Por eso él se presenta delante de Dios su tipo humilde, porque sabe que Dios no está obligado a responderle, y mucho menos a hacer lo que él quiere, porque es su rey. Eso él suplica a Dios para que lo escuche. Por eso, antes de siquiera orar, él ha solicitado una audiencia con el rey. Él ha pensado en las palabras que le va a decir. Tiene cuidado, debe tener cuidado de qué le va a decir al rey. Te presentas tú delante de Dios de esta manera. Tienes cuidado con lo que vas a decir delante de Dios. Piensas lo que vas a hablar antes de hablar. Y tanto es Dios rey para David, que David dice: porque a ti oraré, no a otro, sino a ti. Esto puede sonar algo obvio, pero nosotros hacemos eso. Tenemos a Dios como nuestro rey, como nuestro Señor, oramos a Dios, porque si nos pasa que nosotros estamos orando y nos ponemos a pensar en otras cosas, que del trabajo, que no sé qué, y después yo estaba orando, porque ahora estoy pensando en esto y esto y esto. No estabas orando correctamente. Todo ese tiempo que estabas pensando en otras cosas fue tiempo perdido. Eso debiste hacerlo antes de presentarte delante de Dios, para que supieras qué era lo que le ibas a decir a Dios. De tal forma que si tus oraciones son así, ¿qué va a pasar? Que no son oraciones que agradan a Dios. Porque por lo general ese tipo de oraciones van un 95% centradas en ti y un 5% centradas hacia Dios.
si hace tal cosa, quizás debiera abrir los ojos y reflexionar, porque si ese es el caso, como ya dije, no está orándole a Dios, está orando en mismo, y eso no sirve de nada. David continúa diciendo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Eso nos da a entender que David dedicó un tiempo especial para su oración con Dios. Él tenía una audiencia con el rey, pero él sabía que las audiencias no son a la hora que sea. Había un horario que el rey mismo decía cuál era, en el cual él podía recibir a las personas. Ahora, Dios no le había puesto horario a David, pero David tenía un horario especial para con Dios. Una hora que era para él la más propicia para acercarse a Dios. Eso no significa entonces que todas las oraciones deban hacerse en la mañana, sino que ese era el tiempo especial que David había escogido para presentarse delante de Dios todos los días. Y qué buen tiempo es este, mientras todas las demás personas están dormidas. No hay nadie que se meta al cuarto a molestarte, ni a decirte otra cosa, ni a decirte que hagas esto o aquello. No hay nadie que te interrumpa. Es un momento en el cual estás a solas con el rey. Y al ser en la mañana tienes además la ventaja adicional de que vas a comenzar el día delante de la presencia de Dios. Eso no era algo exclusivo del rey David. En Marcos 1:25 dice que el Señor Jesús se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, salía, iba a lugares desiertos a orar. Aquí vemos que aún entonces el Señor Jesús se escogía esta hora para orar, para encomendar el día a Dios y todo lo que en ese día habría de hacer para la voluntad, para la gloria de Dios. Siendo entonces la mañana y aún también la noche, cuando ya todos duermen, las horas más adecuadas, aunque por lo que se ha dicho, se entiende que para empezar el día es también un mejor horario, aunque eso depende de cada quien. Sin embargo, lo importante de estos momentos es que son momentos a solas con Dios. Son momentos en los que estás tú y Él. No es un momento en el cual alguien más va a decirte de manera rutinaria que hagas esto o aquello, ayúdame con esto o aquello. Entonces, porque muchas veces nos ponemos a hablar, que a las 3 de la tarde y nos dicen, no, que mira, que compra no sé qué, no, que se acabó esto, no, y estamos orando. No es un momento propicio para un momento especial, no para una oración espontánea, porque hay oraciones que nos brotan espontáneamente, pero hay un momento que es especial con Dios todos los días. Spurgeon decía: la oración ha de ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Empieces el día y termines el día en oración. Cabe recalcar que David no solo sabe que orará Dios, sino también que Dios lo va a escuchar a él. Esto es muy importante, nos hace saber a nosotros que David no simplemente ora, sino que él confía en que Dios va a responder a esa oración. Esa es la determinación que él tiene. Y como él sabe que Dios lo va a responder, él sabe que él va a orar sin vanas repeticiones, como nos dice el Señor Jesús que no debemos hacer. Eso es muy importante porque, como ya dije, podemos distraernos al estar orando y empezar a usar vanas repeticiones al orar. Quizás uno no repite el mismo verso una y otra vez como hacen los católicos romanos, que repiten el Padre Nuestro y las otras oraciones que ellos hacen una y otra vez. Ciertamente eso es una vana repetición, pero ¿sabe que también es una vana repetición? Cuando uno viene y dice Señor, 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 Señor. Tenemos, como dicen por ahí, la lengua demasiado aflojada a la hora de hablar. También podemos usar vanas repeticiones cuando repetimos la misma idea una y otra vez al orar, sin en realidad tener una urgencia por ello. Porque yo en una oración puedo repetir lo mismo varias veces, pero por la situación tan terrible que estoy pasando, no simplemente porque estoy haciendo un acto mecánico. Ya cumplí, eso no es correcto. Así que debemos tener cuidado de esto al orar, porque más vale quedarse callado al orar y pensar antes de hablar, que hablar por hablar. Pero si hablamos sabiendo que Dios nos va a escuchar, podemos decir en humildad: envíe esperar.
como dice David, y esperaré. ¿Qué va a esperar? Que Dios responda. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo está escuchando. Él está seguro de que Dios lo oye y por eso puede esperar la respuesta de Dios a su oración. Una vez, una mujer llamó a un restaurante por teléfono y le dijo al gerente del restaurante: mire, señor, yo anoche estuve allá y se me perdieron los aretes, unos aretes muy valiosos que mi esposo me había comprado. No me he podido encontrar y se me perdieron en aquel lugar. ¿Será que me lo pueden hacer el favor de buscarlo? Entonces el gerente del restaurante, como quería mantener el prestigio de su restaurante, pidió a todos, le dijo: esperen un momento, voy a buscar. Y salieron a buscar los aretes por todas partes en el restaurante, hasta que al final aparecieron los aretes. Después de una larga búsqueda en la cual el gerente tuvo que hablar con varios de los empleados del restaurante, y regresó al teléfono y se acercó a la mujer para decirle: mire, ya encontramos los aretes. Ya había encontrado. No esperó. Le tocaba esperar cierto tiempo, pero no lo hizo. Como vio que nadie le contestaba y que la dejaron ahí esperando, cortó. Dio eso por perdido y colgó la llamada. Así el gerente, después, queriendo dejar en alto su restaurante, empezó a llamar a la señora al número que le habían llamado, lo averiguó y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar acerca de esa señora ni de sus aretes. Se perdieron. ¿Qué mujer tan tonta, podría decir uno? ¿Cómo se le ocurre que va a colgar la llamada sin que le haya dicho nada? Por lo menos debió haber vuelto a llamar más adelante, pero no lo hizo. El asunto es que muchos cristianos al orar hacemos eso. Oramos a Dios, le contamos nuestros problemas y nuestras necesidades, pero fallamos en esperar la respuesta de Dios. Como resultado, perdemos el gozo de una oración contestada. No hallamos la respuesta que necesitamos y no recibimos el deleite y la recompensa de una fe que persevera. Si pues la oración del justificado es una oración que espera la respuesta de aquel que lo ha justificado. David nos ha mostrado lo que debemos hacer antes de orar. ¿Qué debemos hacer antes de orar? Meditar. Pero además, como ya he dicho, lo que debemos hacer después de orar es esperar a que Dios responda. Eso implica que nuestra oración no es cualquier cosa. Es una oración, es algo muy importante, algo que se hace con fervor. Spurgeon decía que nuestras oraciones y alabanzas no sean como los destellos de un cerebro llameante y apresurado, sino como el ardor constante y seguro de un fuego bien encendido. Otro comentarista dice: y si crees, ¿por qué no esperas? Oh cristiano, mantente junto a tu oración con la expectativa santa de que has conseguido el crédito de la promesa. ¿Y qué estás pensando de antemano que Dios no te va a responder? Tu oración no será escuchada porque carece de fe. La fe es esencial. Es esencial para acercarte a Dios. Dios puede hacerlo, pero Dios es galardonador de lo que le gusta. Así que antes de orar debes prepararte. Debes meditar acerca de lo que va, acerca de aquello por lo cual vas a orar. Y debes tener la certeza de que Dios va a responder. Quizás no lo que tú esperas, pero de que Dios va a responder, va a responder. Veamos la segunda respuesta a nuestra pregunta. ¿Cómo debes presentarte delante del rey? La otra respuesta sería con su favor, con el favor del rey. Para presentarse delante de un rey no solamente es necesario prepararse, sino que además es necesario tener el beneplácito del rey. Imagínate que tú te presentas delante de un rey de una forma indebida, sin que te hayan invitado ni nada. Por mucha preparación que tú tengas, de nada te va a servir. Por eso, para presentarte delante del rey es necesario contar con la aprobación del rey. Y esta aprobación es libre para aquellos que cuentan con el favor del rey. Y este favor es solo para aquellos que son conocidos por el rey. Y si son conocidos por el rey, lo mínimo que se espera de ellos es que también conozcan al rey. La
Así que para presentarte delante del rey es necesario que cuentes con el favor del rey. Y este favor solo se manifestará en el conocimiento que tú tienes de Dios. David conoce a su rey y a su Dios. Por eso dice al inicio del versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y al final del verso 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. De manera que al orar en contra del pecado, David está orando conforme a la voluntad de Dios, que es santa y que aborrece el pecado. El pecado no es ningún deleite para Dios, no es algo en lo cual Dios se complace, sino que es lo más aborrecible que puede haber para Él. Un hombre que viene y corta carne con un cuchillo desafilado es el causante de cortar, pero no es el causante de cortar mal. De tal forma que Dios puede permitir que el ser humano cometa pecado sin ser el responsable del pecado. Sin ser el responsable del pecado. El que es responsable es la persona que comete el pecado. Por eso vemos que esa famosa frase que ya mencioné, de que Dios aborrece el pecado, pero no el pecador, no tiene cabida dentro de la palabra de Dios. Porque Dios no solamente aborrece al pecado, sino también al pecador. Pero no solo por su pecado, sino también por su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es lo contrario a la equidad. Básicamente se refiere a aquellas personas que no solamente pecan, sino que se deleitan en hacerlo. Para esa gente el pecado es algo necesario, es algo indispensable para su vida, es su oficio, su profesión, aquello que anhelan hacer, y por si fuera poco, se glorían de su pecado contra Dios, como si fuese toda una hazaña el haberse burlado del que hizo los cielos, la tierra y el mar. Pero Dios no puede ser burlado, y eventualmente el castigo de Dios será sobre tal persona que comete iniquidad, porque no actúa conforme a la justicia de Dios, ni desea hacerlo. Como dice Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, a convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Raer de ella no es simplemente quitar, hacerlo abruptamente, de la forma más violenta o terrible posible. Lo raes por completo, no me quedan ni las raíces, no me quedan ni rastros. Es algo que deja sin esperanza a aquel que lo recibe. David entonces sabe que los malvados no podrán presentarse delante de Dios. Como dice al final del verso 4 y al inicio del verso 5, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Tanto como sabe que Dios le responderá a él, David sabe también que no hará lo mismo con los malvados, con los pecadores. Ellos se creen que Dios los oye, pero no saben nada acerca de Dios. Es más, si ellos solicitan una audiencia con el gran rey, esa audiencia no les va a ser concedida, porque el favor de Dios no es para con ellos. No es para con ellos, no conocen al rey, no son conocidos por el rey. Como dice el apóstol Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna sana relación entre la luz y la oscuridad. Son opuestas entre sí. No pueden coexistir de ninguna forma. Por lo tanto, si el malvado quisiera presentarse delante de Dios, lo que experimentará no va a ser el amor y la respuesta de Dios que él piensa que va a recibir. Lo que él va a experimentar es la ira de Dios que nunca se apaga.
ser como alguien que se mete en un cuarto que está incendiándose. Él espera encontrar un tesoro, lo que lleva a esconder. Porque un ser perverso no puede soportar la santidad de Dios. Un Dios tampoco va a permitir que se presente delante de él. Así que el que hace tal cosa se engaña a sí mismo, porque mide los pecados no según el criterio de Dios, sino lo que a él le parece. Lo que él considera que es pecado, lo que no, no. Así pues, a lo malo llama bueno, y a lo bueno llama malo. Así de insensato es el corazón del ser humano, y por pensar de esa manera, es que el tal inicuo no recibirá audiencia delante del trono de Dios, no podrá presentarse delante de él. Y si Dios aborrece al pecador, y éste no puede presentarse delante de él, ¿cómo va a defenderse? ¿Qué será lo que podrá decir? ¿Qué le esperará? Nada. Porque es Dios. Imagínate que hay un terremoto. Aquí tú, no, que viene un terremoto. No, vamos a colocar el pie en el suelo para aguantar la tierra para que no tiemble. Sí, ¿sabes? No, que viene una avalancha. Viene cayendo sobre ti toda esa agua o toda esa nieve. No, que voy a atajarla. ¿Quién sabe cómo? No pueden detener a la naturaleza. Es algo que Dios ha creado. Pues podrán detener al creador de la naturaleza cuando venga con todo su enojo y con toda su ira. Se los va, como dice uno, a llevar por delante, los va a atropellar, los va a arrasar, los va a raer de la tierra. Por eso dice el verso 6: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué esperanza queda para el impío si es Dios mismo quien ha decretado su fin? El que decreta es el rey ya decretó la destrucción del impío. Los impíos verán su ruina en la maravillosa ira del Dios Santo. Y para el pueblo de Dios eso va a ser algo maravilloso y asombroso. Cuando veamos a Dios derramando su ira sobre los pecadores y su justicia sea manifestada. Estas personas no conocen a Dios, aunque piensen que sí. Ellos no andan en la verdad, sino en la mentira. Dicen, no, es que yo voy a tal iglesia, no, es que yo tengo tal estampita, que yo prendo esta veladora, que yo ayudo a tal y cual persona, que yo no le cobro a la gente, que yo vengo y regalo a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Mentira. Mentiras que se dicen a sí mismos para creerse que son buenos, cuando en realidad no son. Se parecen a su padre, el diablo, y con una mentira trajo la muerte al mundo. Como dijo el Señor Jesús a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay mentiras grandes o mentiras pequeñas. Todas ellas llevan sobre sí el terrible castigo de Dios. Llevan sobre sí el terrible castigo de Dios. Así que puede ser una mentira que tú consideres lo más grande que pueda haber. Una mentira más pequeña, como decirte, yo soy buenamente. Es mentira al fin y al cabo. Y la Biblia nos dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Qué terrible es saber que los mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué terrible puede ser. Así que tengamos cuidado con que nosotros vivamos una vida cristiana genuina, en una vida cristiana falsa y mentirosa. Que nos mintamos a nosotros mismos pensando que somos de Dios y no lo seamos. Porque entonces el castigo va a ser peor que para los otros mentirosos. Porque es sobre Dios que estamos viviendo. Pero David hace un contraste aquí. Ahora vemos que él contrasta a los impíos con lo que él está pasando. Él dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. A ellos se les es negado la entrada. Les es negada la entrada. Pero David sabe que él sí va a entrar en la casa de Dios.
porque él sabe que hay una diferencia muy grande entre los impíos y él. ¿Esa diferencia en qué está? ¿En las buenas obras de David? No. ¿En qué está? ¿En que David era rubio y apuesto? No. ¿En qué está esa diferencia? La misericordia de Dios. Que Dios tuvo misericordia de David, por eso que David puede entrar, porque él sabe que él es como nosotros y tampoco debería estar adentro tampoco debería estar. David sabe que no es por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios en él. En esto es que David pone su confianza, no en que él sea justo y los demás pecadores, sino que como él conoce a Dios y sabe que Dios es misericordioso, en eso confía, en la abundancia de la misericordia de Dios. No como, no, que Dios me la debe a mí, no, que Dios me ha decepcionado, Dios me ha defraudado, Dios me ha dejado en esta terrible situación. No, él sabe que depende de la misericordia de Dios, que Dios lo va a limpiar de todo pecado y le va a permitir entrar en su casa. Por eso David prosigue diciendo, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por cuanto David confía en la misericordia de Dios, él cree que Dios le ha escuchado, que le escucha, que le va a escuchar y que le va a ayudar en todo lo que él tenga que hacer, y por eso se centra en una cosa: adorar a Dios en el cual él ha confiado. ¿Por qué David adora a Dios? Porque lo conoce. Por eso tiene el temor de Dios. Porque ¿quién teme aquello que le es inofensivo? Nadie. Todo el mundo teme lo inofensivo hasta el día que descubre que no es inofensivo. Como el niño, que viene y piensa que puede andar enchufando algún electrodoméstico con las manos mojadas y no le va a pasar nada. Hasta el día que le llega la hora que por andar haciendo eso recibe el corrientazo eléctrico, porque recibe las consecuencias de lo que él ha hecho, de esas insensatas acciones. Por eso la adoración a Dios debe estar centrada en algo fundamental. ¿Qué es? Nuestro conocimiento de Dios. Porque yo puedo cantar muy bonito o tocar todos los instrumentos musicales mejor que cualquier otro, pero ¿de qué me sirve eso si yo no conozco al Dios al que digo que adoro? Si tal cosa hago, no adoro a Dios, sino a mí mismo. Ese es el problema. Como dijo el Señor Jesús en el famoso versículo de Juan 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que os hace libres? La verdad. Pero, ¿de qué te sirve a ti la verdad si nunca la utilizas? Es como yo tener unos zapatos nuevos que tengo ya guardados en el closet y nunca me los pongo. O una bicicleta que tengo guardada en un cuarto por allá cogiendo óxido y nunca la utilizo. ¿De qué me sirve? De nada. Lo que nos hace libres no es la verdad en sí sola, sino el conocimiento de la verdad. Porque ¿para qué somos libres? ¿Para qué eres tú como cristiano libre? Para hacer lo que tú quieras. Para decir entonces, que yo soy salvo, siempre salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, eres libre para hacer lo que Dios manda. Algo que antes no podía. Para eso somos libres, para obedecer a Dios de manera que podamos adorarlo. Y para poder adorarlo es necesario conocerlo. Porque el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se trata de conocer a Dios. Y conocer a Dios no es algo que empiece en el cielo, sino algo que empieza aquí, en la tierra, conociendo a Dios y a Jesucristo. Aquellos que lo conocen tienen la vida eterna. Y si tienen la vida eterna, tienen el favor de Dios. Así que pueden presentarse tranquilamente delante de Él. La pregunta sería, ¿conoces tú a Dios? Sí, dices. ¿Estás segura de eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo sabes tú que en realidad conoces a Dios? ¿Tus obras son tan santas como podrían llegar a ser?
¿Te esfuerzas verdaderamente por agradar y por adorar a Dios? ¿Te esfuerzas genuinamente en hacerlo? No sea que te estés engañando a ti mismo y que en realidad pienses que le conoces cuando no lo haces. Esto no lo digo para que dudes de tu salvación, si ya la tienes, sino para que recapacites y te esfuerces en vivir esa salvación que ya Dios te ha dado. Que te examines a ti mismo para ver si estás en la verdad. No ven y seas como los hipócritas, que como ya dije, dicen, salvo, siempre salvo, pero viven al otro extremo de la salvación. Porque entonces, cuando te toca a ti presentarte delante del gran rey, no para pedirle cuentas, no para pedirle bendiciones, sino para rendirle cuentas a él, vas a pensar que tiene su favor. Vas a decir, no, esto de aquí yo lo paso facilito porque yo tengo su favor. Te vas a encontrar con que el rey te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Qué terrible será eso, pensando que Él está conmigo y que me diga, ve, con las tinieblas de afuera. Así que, hermanos, esforcémonos en la salvación que el Señor nos ha dado y en el conocimiento con el cual Él nos ha llenado, para que andemos verdaderamente en su palabra. La tercera y última respuesta a esta pregunta de cómo debes presentarte delante del Rey es con peticiones dignas. Y es que David ya se ha presentado delante de Dios y le ha adorado, expresando su conocimiento de Él. Ahora pues es tiempo de que David haga sus peticiones delante de Dios. En los versículos restantes vemos que David hace 3 peticiones para Dios y da sus motivos para cada una de ellas. La primera petición que David hace dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Lo primero que hace David es pedir por sí mismo. ¿Pero qué pide David para sí mismo? Una casa, un carro, una beca, una esposa. ¿Qué pide David para sí mismo? Lo que pide es que sea Dios quien lo guíe. Igualito como hacen muchos hoy por aquí que hasta dan plata porque piensan que así van a recibir el favor, la bendición de Dios. Lo que pide es que Él pueda ser guiado por Dios, que pueda obedecer a Dios. Como dice en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso muchas veces no recibimos lo que pedimos, para nosotros mismos. Ciertamente David pide ser guiado por Dios a causa de sus enemigos. Pero, ¿será que acaso los enemigos de David lo persiguen por hacer algo malo? No lo persiguen por hacer algo malo. A David lo persiguen por causa de que él cree en Dios. Por eso es que él quiere la guía de Dios. Porque no quiere que sea verdad lo que sus enemigos dicen de él. No quieren que la gente hable mal de Dios por culpa de él. No quiere que se cumpla lo que están diciendo de él. Por eso, además le pide que David pueda haber enderezado el camino de Dios. No quiere salirse de ese camino. Él sabe que si lo dejan solito, él se va a salir de ese camino. Él no quiere, dice, endereza tu camino delante de mí para que yo lo vea y sepa por dónde debo andar. ¿Qué es lo que debo hacer? Nosotros no sabemos qué es lo que dicen los enemigos de David con certeza. ¿Qué es lo que están diciendo? Sin embargo, por lo que David dice, que él dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué estamos viendo allí? Que están hablando mal de David, están hablando mentiras de él, están hablando mentiras de él, y por eso lo que él está pidiendo a Dios es que lo ayude, está pidiendo a Dios que lo guíe para que no sea calumniado injustamente. Así que le pide a Dios que le ayude a vivir rectamente, para que nunca jamás, ni una sola de esas calumnias que dicen de él, se hagan verdad, para que no se hagan realidad. Lo que más le preocupa a David no era lo que sus enemigos decían de él, sino que aquello que sus enemigos decían de él llegara a ser una realidad. Eso era lo que le preocupaba.
Eso fue lo que David pidió para él mismo. Eso fue lo que pidió. ¿Cuál fue la segunda petición de David? Dice David: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Esta oración que David hace, esta petición que David hace, es una imprecación. Una imprecación es una oración, una petición en la cual se pide el mal de la otra persona. Nosotros no debemos orar así, pues el Señor Jesús pidió orar para el bien de los enemigos y no para su mal. Porque es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Además de que nosotros no sabemos cuál de esos enemigos de Dios, que hoy es enemigo de Dios, algún día puede llegar a ser un gran siervo de Dios, como le pasó al apóstol Pablo. Y claro que hay ciertos límites, hay leyes, pero nosotros no sabemos. Y aún si supiéramos, no debiéramos orar de esa manera. Y aunque pareciera ser que la petición que David está haciendo, si uno la mira a la ligera, se centra en el mal de sus enemigos, en realidad lo que David quiere es que se haga justicia. La justicia de Dios sobre sus enemigos. David confía que será Dios quien va a castigar a sus enemigos. Es decir, que ellos reciban el castigo de su propio pecado. Como Amán, el enemigo de Mardoqueo, que lo colgaron en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. A los que se dicen ser parte del reino de Dios y no lo son, el Señor Jesús les dice que serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que lo que David pide es afín a la voluntad de Dios, porque él no está hablando de enemigos en particular, sino en general. En general él pide que se haga justicia. Pero, ¿será esta oración lícita? Bueno, lo que debemos ver es el motivo de la oración. ¿Por qué David está pidiendo esto? Vemos que David dice: porque se rebelaron contra mí. No. Él dice: porque se rebelaron contra ti. Contra ti se rebelaron. Él no está pidiendo que sus enemigos sean castigados por lo que le han hecho a él, sino por lo que han hecho contra Dios. Por tanto, podemos ver que el motivo de la petición de David, ¿cuál es? El nombre de Dios sea glorificado. Que los enemigos de Dios sepan que hay un Dios que es justo, que castiga a los impíos. Nosotros podemos perdonar a nuestros enemigos, pero no está en nuestro poder otorgar el perdón a aquellos que abiertamente son enemigos de Dios. Porque ese perdón debe dárselos Dios. Al final es Dios quien tiene la última palabra. Él castigará y Él perdonará. Lo que David experimenta es hambre y sed de justicia divina, para que el nombre de Dios sea dejado en alto. Y por último, David hace un contraste entre quienes pide castigar, y son los enemigos de Dios, y el pueblo de Dios, de quienes él dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den gozos de júbilo para siempre, en ti se regocijen los que aman tu nombre. David ya pidió por él mismo, y también pidió para que el nombre de Dios sea glorificado, pero ahora pide para que el pueblo de Dios sea bendecido. El pueblo de Dios ha de alegrarse y expresar esa alegría con palabras, no porque las palabras lo justifiquen, sino porque su justificación es evidente en sus palabras, pues se alegran, se regocijan y dan voces de júbilo. El gozo es un privilegio de los creyentes. El gozo no consiste en estar todo el día así, mostrándole los dientes a todo el que te ve, para que piensen que está muy gozoso, porque no todo el tiempo va a estar 100% feliz. La felicidad viene y va. El gozo no se refiere a eso, porque esa alegría, esa emoción puede cambiar en cualquier momento. Pero la convicción de saber que es Dios mismo y que te ha preparado una herencia en el cielo para ti,
Es el mayor de los gozos que puedes experimentar. Un gozo que será para siempre. Spurgeon decía: los impíos se ríen primero y llorarán después para siempre. Nosotros lloramos ahora, pero nos gozaremos eternamente. Si somos parte del pueblo de Dios, debiéramos saber que nuestro gozo no puede estar fundamentado en las circunstancias de la vida, sino en las recompensas, en la vida sin fin que viene por delante, en una vida santa y perfecta delante de Dios, cuando tengamos cuerpos santos, incapaces de pecar y de hacer lo malo delante de Dios. Y David comprende algo de esto y por eso pide para el pueblo de Dios esto que está pidiendo. Y él sabe la razón por la cual el pueblo de Dios debe estar gozoso. Por eso él dice: porque tú los defiendes, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. De todas las bendiciones que podemos experimentar, la mayor de todas ellas es el favor de Dios. El favor de Dios es lo que el mundo apetece, pero somos nosotros los que lo poseemos. El favor de Dios opera en nosotros como un escudo. Un escudo no es para la defensa de una parte en particular del cuerpo, como pasa con las piezas de la armadura. Te colocan un casco, te va a proteger solamente la cabeza. Te colocan te colocan unas hombreras, una coraza, perdón, te va a proteger solamente esta parte del cuerpo, pero no el resto. Pero el escudo lo tienes en el brazo, es moderno para protegerte cualquier parte del cuerpo. Así la fe es nuestro escudo. Es una armadura sobre nuestra armadura. Una gracia que preserva a todas las demás gracias que Dios nos ha dado. Cuando Martín Lutero estaba en camino para enfrentar un juicio de la Iglesia Católica Romana, por lo que ellos decían que eran sus enseñanzas heréticas, uno de los siervos del cardenal le tentó diciendo: ¿dónde hallarás refugio si tu patrón, el elector de Sajonia, te ha abandonado? Y Lutero le contestó: bajo el refugio del cielo. Bajo el refugio del cielo. Así como lo hizo Lutero, así también nosotros debemos aprender a refugiarnos en el refugio del cielo, bajo la sublime gracia de nuestro Dios. Y al igual que David oró, no oró solo por sí mismo, nosotros también debemos aprender a orar de esa manera. No solo por nosotros mismos, sino por el pueblo de Dios, por todos los creyentes, porque todos somos miembros los unos de los otros. Somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cual siempre contará con la bendición y el favor de Dios, porque hay una promesa que Cristo nos ha dado, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Para terminar, voy a decir unas reflexiones. Hermano, no es una aplicación, es una reflexión. Hermana, unas preguntas de reflexión que te quiero hacer, para que veas si tú te estás presentando delante del Rey como debes hacerlo o como no. Cuando oras, te presentas humildemente delante de Dios. Piensas que Dios te debe algo a ti, a tal punto que te decepcionas cuando no pasa lo que tú quieres. Porque si no pasa lo que tú quieres y te sientes mal por eso, quizás en el fondo estás pensando que Dios quería darte lo que tú querías. Te preparas antes de orar, meditas antes de orar, reconoces a Dios como tu Rey y como el dueño de tu vida. ¿Es Dios el objeto de tu oración o eres tú mismo? ¿Dispones un tiempo especial para orar o oras simplemente por orar cuando se te viene sin ganas, como dicen por ahí? ¿Eres consciente de lo que estás orando? ¿O estás orando y te pierdes en el mundo de la mente y regresas cuando vas a terminar ya? ¿Eres consciente de lo que oras? ¿Esperas a que Dios responda a tus oraciones? ¿Conoces a Dios lo suficiente para acercarte a Él con confianza? ¿Conoces aquello que Dios aborrece? ¿Conoces la importancia de andar siempre en la verdad? ¿Conoces aquello por lo cual puedes acercarte delante de Dios? ¿Conoces la diferencia que Dios hace entre los impíos y
tú? ¿Estás seguro de que tus oraciones son del agrado de Dios? ¿Son tus oraciones conforme a la voluntad de Dios? ¿Pides a Dios para lo que tú quieres o para hacer su voluntad? ¿Pides a Dios para la exaltación de su nombre o para la exaltación de tu nombre? ¿Pides a Dios solo por ti o pides también por todo su pueblo, por tus hermanos? Porque si tus oraciones no son así, entonces ten la certeza de que no van a ser contestadas. Pero si oras con perseverancia y fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces debes tener la certeza de algo. Dios va a responder. Espera con confianza, confía en Él y Él hará. Oremos.